Ok, vamos entonces a empezar a ver lo que es el tema de sistemas de ecuaciones simultáneas. ¿Sí? Sistemas de ecuaciones lineales simultáneas. Para esto, vamos primero a hacernos la siguiente pregunta, o vamos a plantear la siguiente situación. Vamos a decir que tenemos un concierto, ¿sí? Entonces, en este concierto, vamos a tener un concierto y vamos a tener una venta completa de entradas. O sea, es un concierto que va a ser de lleno total. ¿Ok? Dentro de este concierto, al vender todas las entradas, se recaudaron 23,000 pesos. ¿Ok? Y sabemos que además existen dos tipos de boletos. Vamos a tener que los boletos VIP van a tener un precio de 300 pesos y que los boletos normales o en general va a tener un precio de 50 pesos. ¿Ok? Ahora, también sabemos que el aforo del establecimiento o del teatro o el estadio o lo que sea donde se haya realizado el concierto, el aforo es de 160 personas. ¿Okay? Lo que queremos determinar es cuántas entradas VIP se vendieron y cuántas entradas general se vendieron, es decir, cuántas personas tenemos en cada uno de los espacios, ¿sí? O en cada una de las categorías de boleto. Bueno, entonces con esto lo que podemos hacer es plantear nosotros un sistema de ecuaciones. Lo primero que se hace en un sistema de ecuaciones, o lo primero que tenemos que hacer, es identificar las variables. Las variables en un sistema lineal corresponden a las incógnitas o a aquello que estamos tratando de determinar. En este caso tenemos dos. Tenemos las entradas VIP o los boletos y las entradas generales. ¿Sí? Entonces, estas son las dos incógnitas que tenemos, o son las dos variables que estamos tratando de buscar. Cada una de estas variables la vamos a asignar a una letra, ¿sí? X y Y. Por conveniencia, muchachos, o por convención más bien, para las variables se utilizan las últimas letras del alfabeto, X, Y, Z, W, ¿no? Pero también podemos utilizar una de ellas con subíndices. En algunos textos, libros o apuntes se las van a topar como X1 y X2. ¿Sí? Es decir, son la variable 1 y la variable 2. Y al final se representa lo mismo. ¿Sí? Una vez que identificamos nosotros las variables con las cuales vamos a estar trabajando, vamos a buscar construir una ecuación para cada uno de los datos que se nos dan. En este caso tenemos dos datos importantes. El primero nos habla acerca del monto total recaudado y el otro dato nos habla acerca del aforo total. Es decir, que el número de entradas en VIP y en general tiene que ver con el monto total recaudado, y también el número de entradas en VIP y en general pues tiene que ver con el aforo total, con el número total de personas que caben en el establecimiento. Entonces, la primera ecuación que podemos nosotros plantear pues va a ser precisamente esa. Vamos a hablar acerca de el número total, ¿sí? El número total de entradas VIP más el número total de entradas general debe de ser igual al número total de personas que caben en el establecimiento. Y esa sería nuestra ecuación número 1. Nuestra ecuación número 2 la vamos a plantear de acuerdo a los datos monetarios, en este caso el precio de los boletos, ¿sí?
Nosotros sabemos que cada uno de los boletos de entrada VIP es de 300 pesos y que cada uno de los boletos de entrada general es de 50 pesos. El número total de boletos vendidos de cada área por el costo de cada uno me debe de dar igual al monto total recaudado. Y esta es mi ecuación 2. ¿Okay? Esto que tenemos aquí, o sea, esto que nos queda, es conocido como un sistema, ¿sí? Es un sistema de ecuaciones lineales simultáneas. ¿Sí? ¿Por qué es un sistema? Pues porque tenemos más de una ecuación. ¿Sí? Es ecuaciones, porque el exponente está formado de ecuaciones, y son ecuaciones lineales porque cada una de las variables que aparecen está expresada en forma lineal, es decir, que está elevada a la 1, ¿sí? No tenemos una x cuadrada, no tenemos un 1 sobre y, ¿sí? O sea, el exponente de cada una de las variables o la potencia de cada una de las variables es 1, ¿vale? Y el hecho de que cada una de estas ecuaciones, o más bien, el hecho de que ambas ecuaciones se deban de cumplir en la misma situación, pues lo hace un sistema simultáneo. Quiere decir que los valores que satisfagan a la ecuación 1 deben de ser también los mismos valores que satisfagan a la ecuación 2. ¿Ok? Entonces, es para este tipo de problemas donde vamos a tener nosotros donde vamos a estar aplicando los conocimientos de sistemas de ecuaciones, es decir, la construcción, pues, de un sistema a partir de los datos que obtengamos en un problema aplicado. Y básicamente, así como lo vimos aquí, el chiste o no quiero decir los pasos a seguir porque no es precisamente eso, pero la idea de construir un sistema de ecuaciones a partir de un problema aplicado, pues es precisamente que se identifiquen primeramente las variables y segundamente los datos que corresponden a estas variables. A partir de esos datos se van a crear las ecuaciones necesarias. ¿Okay? Ahora, dentro de los sistemas de ecuaciones tenemos dos tipos. Y para ello vamos a identificar o vamos a expresar el sistema en forma matricial. Sistema matricial. Para expresar un sistema de ecuaciones en forma matricial, tenemos que identificar dos cosas. Primero que nada, hay que conocer el concepto de lo que es una matriz, ¿sí? Una matriz es un arreglo de elementos, ¿sí? Y generalmente se representan con una letra mayúscula entre paréntesis cuadrados y entre corchetes. Este arreglo de elementos, muchachos, pueden ser números, pueden ser funciones, pueden ser otras matrices, ¿sí? Pero la idea es que siempre van a contar con ciertos elementos básicos. Primero que nada, las matrices van a tener, los elementos de las matrices van a estar acomodados en forma de filas. Les voy a poner un ejemplo aquí con números y de columnas. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos esta matriz de aquí. Esta matriz, la matriz A, es una matriz que tiene cierto tamaño, un orden. El orden de esta matriz corresponde al número de filas y al número de columnas que tiene. Entonces, en este caso tiene 2 filas y 3 columnas. Por lo tanto, el orden o tamaño de esta matriz es de 2 por 3. 2 filas, 3 columnas. ¿Sí? Dentro de la matriz vamos nosotros a poder identificar la posición de cada elemento de acuerdo a la fila y a la columna a la cual corresponden. Por ejemplo, esta otra matriz, la matriz B, tiene 3 filas
y 3 columnas. Por lo tanto, es una matriz de 3 por 3. ¿Sí? A las matrices que tienen igual número de filas e igual número de columnas se le conoce como matriz cuadrada. A las matrices que tienen número de filas y de columnas distintos se le conoce como matriz rectangular. ¿Sí? Entonces, un elemento específico de una matriz va a ocupar una posición. En este caso, el elemento 5 está en la posición que es la fila 2, la columna 3. Por lo tanto, la posición de este elemento es el elemento, bueno, le voy a poner B porque es de la matriz B, es el elemento 2,3. Fila 2, columna 3. ¿Ok? Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que es una matriz. De todas formas, en su plataforma les voy a enviar un archivo, un documento donde tienen la información más detallada acerca de lo que son las matrices. Pero, regresando al sistema de ecuaciones, aquí lo que vamos a hacer es representarlo en forma matricial, ¿sí? Para representar el sistema de ecuaciones en forma matricial, vamos a construir dos matrices. La primera matriz, que le vamos a llamar A, va a ser conocida como la matriz de coeficientes. Y la segunda matriz, que le vamos a llamar B, se llama matriz de términos independientes. Ahora, antes de poder construir estas matrices, pues tenemos que saber qué es un coeficiente y qué es un término independiente. Un coeficiente es aquella constante que multiplique a una variable, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo el término 3x, el coeficiente es 3, porque es la constante que está multiplicando a la variable x. Y hablando de una ecuación, los términos independientes son aquellos términos que no multipliquen a una variable. Entonces, si yo tengo la siguiente ecuación, el término independiente es el 5, porque es aquel término que no se está multiplicando por ninguna variable. ¿Sí? Entonces, voy a reescribir el sistema que teníamos aquí arriba, lo voy a reescribir aquí abajo. Tenemos x más y es igual a 160, tenemos 50x, no sé, pero 300x más 50y es igual a 23. ¿Ok? Entonces, en este sistema vamos a identificar quiénes son los coeficientes. Los coeficientes van a ser todas aquellas constantes o todos aquellos números que estén multiplicando a una variable. Entonces, por ejemplo, en la ecuación 1, que es esta de aquí, en la ecuación 1, la primera variable, que es x, se está multiplicando por una constante, solo que esta constante es un 1 y por eso no se escribe. La variable y también se está multiplicando por la misma constante, solo que también es un 1 y por eso no se escribe. ¿Sí? En la ecuación 2, el coeficiente de la variable x es 300 y el coeficiente de la variable y es 50. ¿Sí? Luego, vamos a identificar quiénes son los términos independientes. El término independiente, de la ecuación 1 es aquella constante o aquel número que no se multiplique por ninguna de las variables. En este caso es 160. Y el término independiente de la ecuación 2 pues va a ser 23.000. ¿Ok? Una vez que hemos identificado cada uno de los componentes de nuestro sistema, vamos a poder entonces construir vamos a poder construir cada una de las matrices correspondientes.
Habíamos dicho que la matriz A era la matriz de coeficientes. Entonces, mi matriz A debe de tener dos renglones correspondiendo a cada ecuación y debe de tener dos columnas que corresponden a cada variable. Entonces, los coeficientes del primer renglón son 1 y 1, que son los coeficientes de la primera ecuación. Y los coeficientes del segundo renglón van a ser 350, que son los coeficientes de la segunda ecuación. ¿Sí? Fíjense que aquí, muchachos, los coeficientes se mantienen ordenados. Es decir, en las ecuaciones debemos de procurar acomodar siempre las variables en un orden, empezando por X, luego Y, luego Z, o X1, X2, X3, según como aparezca. Pero en cada una de las ecuaciones mantenerlas en el mismo orden, para que entonces las columnas de mi matriz pues también aparezcan ordenadas. ¿Ok? Luego, ya que tenemos la matriz de coeficientes, ahora sí podemos hacer la matriz de términos independientes. Y la matriz de términos independientes, que dijimos se va a llamar B, pues solamente hay un término independiente, así que va a haber una sola columna. Pero tengo dos ecuaciones, así que voy a tener dos renglones. ¿Sí? Esta matriz va a ser el término independiente de la primera ecuación, 160. El término independiente de la segunda ecuación, 23.000. ¿Ok? Mi matriz B, que es la matriz de términos independientes, tiene dos renglones y una columna. Es una matriz rectangular de 2 por 1. Y la matriz A, que es la matriz de coeficientes, tiene dos renglones y dos columnas. Es una matriz cuadrada de 2 por 2. ¿Sí? Entonces, cualquier manera en que nosotros representemos el sistema de ecuaciones, ya sea en forma explícita como una ecuación, que es la primera forma, o como en forma matricial, que es descomponiendo sus matrices, de cualquier forma, muchachos, lo que me debe de representar pues es lo mismo, que es el sistema de ecuaciones que corresponde al problema aplicado. ¿Vale? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Nadie? ¿Seguro? Ok, voy a detener entonces aquí la grabación.